Muy buenas noches. Esta noche le damos la bienvenida a una de nuestras invitadas que tanto queremos y respetamos, y es la doctora y fiscal Silvana Uribe. Va a ser presentado por el coronel Homero Rodríguez. Les quiero pedir, por favor, que mantengan los micrófonos apagados y que cuando abramos el la sala para preguntas, usen 2 minutos y así todos podemos participar. Les agradezco a todos por decir presente, a nuestra doctora Silvana Uribe por aceptar nuestra invitación, pero más que todo agradecemos a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí reunidos esta noche. Gracias a todo, coronel, tiene usted la palabra. Buenas noches para todos, el Señor de los Ejércitos los bendiga. Un placer y un gran honor tenerla por aquí de nuevo, doctora Silvana. La doctora Silvana Uribe López es una abogada especialista en Derecho Público y magíster en Derecho Penal con una amplia trayectoria en el sector público. Silvana es oficial profesional de la Policía Nacional, ostenta el grado de teniente, ha sido condecorada y reconocida por los altos mandos de las fuerzas militares, gobernadores y alcaldes, y su mejor cualidad es su vocación de servicio y su mayor amor es su familia. La doctora tiene una amplia trayectoria, se ha desempeñado como asesora jurídica de la alcaldía de Palmira Valle del 2006 al 10, asesora de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, restableciendo los derechos de niños y niñas adolescentes víctimas de violencia sexual entre el 2010, 2015 y medio y a mediados del 2015. Fue magistrada de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en lo que es actualmente la Sala Disciplinaria del Consejo Nacional de la Judicatura, y en la seccional Valle se convirtió en la magistrada más joven del país a los 30 años. Fue una fiscal delegada para los jueces del circuito especializado, desempeñándose como fiscal del Gaula Militar en el Valle del Cauca, logrando golpes contra el secuestro, la extorsión, y fue condecorada por el ministro de Defensa en el 2016 como la mejor fiscal de los Gaulas Militares en Colombia. Logró desarticular varias organizaciones criminales en la ciudad de Cali y en los municipios del Valle del Cauca, obteniendo la captura y posterior medida de aseguramiento a quien fuera un objetivo presidencial en 2019, alias Marzul Bala, dejando una imagen ejemplar de la Fiscalía General de la Nación como una verdadera herramienta de la justicia. Con su carta de presentación, con su carácter anticorrupción, ha sido reconocida en sus labores. Fue coordinadora de homicidios en el Valle del Cauca, logrando resolver varios homicidios selectivos en el occidente colombiano. En el 2021 fue trasladada al departamento de Nariño como consecuencia de una denuncia que instauró contra dos fiscales de su mismo rango por hechos de corrupción. Así, durante 3 años en el departamento colindante con el Ecuador, logró desarticular varios grupos de delincuencia común organizada dedicada al tráfico de estupefacientes. En esta misma capital, cuando se desató la acción terrorista, mal denominada estallido social en Colombia, Pasto no fue la excepción, y ante este holocausto vivido durante más de 3 meses, logró la captura de 11 miembros de la primera línea, tal como se conoció a estos grupos de terroristas urbanos que intentaban obtener el poder político a través de la violencia. Después de ser víctima de muchas amenazas de muerte, fue trasladada al departamento de Caldas, en el eje cafetero, donde actualmente desempeña su cargo. Durante este periodo ha logrado el máximo de sentencias condenatorias por diferentes delitos de la justicia especializada, incluso logrando capturar y procesar a algunos miembros de la Fuerza Pública, Policía Nacional, en los niveles ejecutivo y de oficial, por vulnerar la ley penal. Esto en los municipios de La Dorada, Chinchiná y Manzanares Caldas. Es un honor tenerla con nosotros, doctora. Usted es una walquiria guerrera realmente. Dios la bendiga. Estuvo muy especial. Muchísimas gracias, mi coronel. Muy buenas noches para usted
y un saludo muy especial para toda la audiencia la noche de hoy. El placer es mío poder compartir con ustedes este espacio tan importante, sobre todo tan nutrido desde el punto de vista del conocimiento que todos tenemos y sobre todo el amor que le tenemos a nuestro país. Estoy observando, mi coronel, en el fondo de su pared, muy parecido a como tengo yo decorado mi despacho fiscal, mi oficina, lleno de reconocimientos, condecoraciones y sobre todo de ese valor que el mismo Estado colombiano y diferentes instituciones que hacen parte de nuestra estructura estatal han reconocido a mi trabajo. Qué bonito poder uno poder exhibir lo que efectivamente uno se ha ganado con esfuerzo en la vida. Muchas gracias por esa presentación y bueno, muy buenas noches para todos los asistentes a este conversatorio. Nidia, muy buenas noches para ti, como siempre agradeciéndote muchísimo por la invitación. Tiene la palabra, doctora. Bueno, cuando hablamos la semana pasada, efectivamente, y nuevamente pues haciendo parte de este grupo selecto y sobre todo este espacio que es tan importante para todos los que hacemos parte de él, hablábamos de qué tema podríamos tratar el día de hoy. A mí se me ocurrió además porque tengo la capacidad para poder interactuar. He trabajado en muchas ramas del derecho. Mi profesión es una profesión que efectivamente genera la posibilidad de tener muchísimo campo de aplicación. Yo decidí a lo largo de mi carrera y hace ya más o menos unos 10 años convertirme en abogada penalista, pero he tenido experiencia en otras áreas del derecho. Por eso me especialicé en derecho público, que siempre fue el área del derecho de preferencia dentro de mis estudios de pregrado. Y ya cuando empecé a incursionar efectivamente con la rama judicial desde el año 2010, empecé a darme cuenta que efectivamente era, era esa línea la que yo debía seguir. Bueno, ya efectivamente mi coronel ha hecho, digamos, en un resumido alcance, ha hecho una manifestación del recorrido que en estos casi ya 20 años de servicio al Estado colombiano, pues he hecho y he aplicado el derecho como debe ser. Entonces, hablábamos de qué tema podríamos tratar efectivamente la noche de hoy, y a mí se me ocurrió que efectivamente desde la situación actual que está viviendo Colombia, muy importante hablar un poco de la incidencia del derecho penal frente a nuestro sistema electoral en Colombia, porque desafortunadamente, que es muy silencioso, además que ocurre cada 4 años y dependiendo del calendario electoral, asimismo como está nuestra organización electoral, tal como lo establece la Constitución política, ocurren delitos electorales y en ocasiones, pues la Fiscalía General de la Nación tiene que acceder, mejor dicho, tiene que proceder frente a esa legitimidad que la misma Constitución política le ha otorgado al ente acusador para perseguir esas conductas delictivas que son constitutivas de delitos electorales. Entonces, a toda la audiencia quiero informarles que hablando con Nidia hace 15 días hablamos efectivamente de qué tema podríamos tratar en la noche de hoy y efectivamente estamos atravesando uno de los momentos más importantes que cada 4 años atraviesa Colombia y es precisamente la elección de los miembros de dos ramas del poder público. Además, porque efectivamente, eh, para dejar claro y para quienes no conocen la forma de vinculación de los funcionarios públicos de la rama judicial en Colombia no es por elección popular. Efectivamente, los funcionarios judiciales, hablo de la rama judicial, de las altas cortes, pero también de los magistrados, de los jueces de la República, y efectivamente también de los diferentes miembros de todos los cargos de la rama judicial, tiene una elección o la forma de vinculación a la rama judicial es completamente diferente, es decir, no es de elección popular. Pero la rama del poder público legislativa, pues es por excelencia la máxima expresión del poder del pueblo y es el voto popular. Y asimismo para los alcaldes, para los gobernadores, ya cuando son elecciones territoriales, pero en este momento estamos enfrentando y la acabamos de enfrentar el pasado 8 de marzo, que fue la elección de nuestro Congreso de la República, y donde pudimos entonces darnos cuenta de cómo efectivamente la transformación social del país nos lleva y nos demuestra efectivamente cada 4 años cómo es el comportamiento electoral, que es muy importante, por eso es el tema que vamos a tocar hoy, y la incidencia efectivamente que tiene la aplicación del derecho penal en ese comportamiento electoral. Entonces, nos está
estamos enfrentando y efectivamente vamos ya, estamos en la recta final de esta campaña que están desarrollando todos los candidatos a la presidencia de la República. Y en este momento Colombia está atravesando uno de los momentos más difíciles y más duros desde la perspectiva no solamente política, sino también social, dadas las consecuencias que ha traído un cambio de gobierno, donde efectivamente los ciudadanos colombianos eligieron un cambio y eligieron ese cambio desde la esperanza y desde esa expectativa que se tenía frente a cómo iban a ser las condiciones posteriores a la elección de un gobierno con unos ideales y con un pensamiento totalmente diferente al que se va a gobernar en Colombia. Y es entonces aquí donde hoy, eh, 21 de marzo del año 2026, y hace 4 años que estábamos también a puertas de poder conocer quién sería el nuevo presidente de la República, creo que las opiniones del pueblo colombiano están completamente divididas y es allí efectivamente donde debemos estar como ciudadanos colombianos completamente conscientes de cómo va a ser nuestra elección y cómo va a ser nuestro voto el próximo 31 de mayo. Y que muy seguramente, como lo establece la Constitución política, y esto efectivamente es lo que vamos a tratar, conocer un poquito de qué se trata la organización electoral, quiénes son las autoridades electorales en Colombia, quiénes inciden efectivamente en ese control electoral y cómo se pueden desarrollar los delitos electorales. Entonces, teniendo en cuenta este preámbulo y la situación social, político, social que en este momento está viviendo el país, pues es muy importante y muy pertinente, sobre todo, tratar este tema la noche de hoy. Entonces, lo primero que quiero darles a conocer un poquito es hacer un resumen acerca de cómo la Constitución Política de Colombia, la Constitución del 91, pues efectivamente trajo varios cambios, haciendo ese comparativo con la Constitución de 1886. Y uno de las transformaciones más importantes de la Constitución del 91 precisamente fue darle la importancia que se merece la aplicación de los derechos fundamentales en el ciudadano colombiano. Entonces nos encontramos efectivamente con esa transformación, que fue una transformación donde en la Constitución de 1886 era una visión mucho más de Estado, mucho más técnica, más de protección a las instituciones. La Constitución de 1991 es más la protección al ser humano. Por eso entonces la importancia de los derechos fundamentales, los derechos de primera generación, que de alguna manera también tienen unas acciones constitucionales que la protegen. Y aquí es donde nace pues efectivamente la acción de tutela y otras acciones constitucionales que protegen directamente los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos. Y uno de los derechos efectivamente que trae la Constitución política y sobre todo la protección que debe tener ese derecho y además que es un deber es el derecho al voto. Entonces, nos encontramos efectivamente con que ese derecho al voto, además que constitucionalmente está arreglado en el artículo 259 de esa norma, nos trae pues efectivamente cuál es ese derecho que tiene, porque es que la democracia representativa en Colombia también empezó a ser muy importante de esas transformaciones constitucionales. Anteriormente, pues los alcaldes, los gobernadores eran elegidos por decreto y no le daba la oportunidad al ciudadano colombiano de que tuviera una manifestación de su propia opinión, de su propia decisión para saber quién podía elegirlo. Por eso el voto es programático, porque se vota por un programa de gobierno cuando se está eligiendo a una autoridad local, a una autoridad departamental. Y efectivamente ahí es donde empieza a cobrar importancia esa democracia participativa. Entonces, tenemos de un lado la democracia representativa, que es efectivamente cuando una persona hace parte de un conglomerado social y de alguna manera tiene la posibilidad de presentarse ante una elección popular. Y está la democracia participativa, que es allí entonces donde las demás personas son las que tienen la posibilidad de elegir y depositar su derecho al voto, que en Colombia entonces nuestro sistema electoral está nutrido, digamos, de esas expresiones de la voluntad del pueblo. Y es por esa razón entonces que las autoridades electorales, compuestas por el Consejo Nacional Electoral y por la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues cobran un papel supremamente importante y determinante en nuestra organización electoral. Tenemos entonces que la Registraduría Nacional del Estado Civil es esa entidad, esa institución que hace parte de nuestra organización electoral, pero que además es la que se encarga efectivamente de poder saber
cuántos ciudadanos colombianos hay en Colombia y pues se encarga efectivamente de identificarnos a todos los colombianos con un número. Por eso ese número que aparece en nuestro registro civil o en el registro civil de un bebé cuando nace, pues es transferida con posterioridad a el número de tarjeta de identidad y luego a la cédula de ciudadanía. Hoy, efectivamente, pues nuestro número de identificación es lo que nos hace pertenecer a la población colombiana. Y, y es entonces desde allí, como un ciudadano colombiano mayor de edad, pues es el requisito que se debe tener o es el requisito con el que se cuenta para poder ejercer el derecho al voto. Y es allí entonces donde la Registraduría Nacional del Estado Civil empieza a jugar un papel de control importante porque pues allí es donde aparece ese censo electoral y es donde aparece precisamente la posibilidad de que los ciudadanos colombianos aptos para votar, mayores de 18 años, pues ante la Registraduría Nacional del Estado Civil inscriban sus cédulas para poder ejercer ese derecho fundamental. Además de esto, pues es el que se encarga, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la que se encarga de toda la organización electoral en todo el territorio, de efectivamente establecer cuál es esa forma mediante la cual los ciudadanos colombianos podemos ejercer su derecho al voto y el Consejo Nacional Electoral, compuesta por magistrados de la República por el periodo de 4 años y que además son elegidos por parte de nuestro Congreso Nacional, por parte del Senado de la República. Ellos son los que ejercen, digamos, ese control judicial frente a las decisiones que se toman dentro de la organización electoral. Entonces, digamos que son dos instituciones, entidades que se complementan desde el punto de vista de esa organización electoral y cómo es esa participación que los ciudadanos debemos tener y que además se complementan con pues, el Ministerio Público, con la Contraloría General de la Nación, que también ejercen un control sobre la organización electoral y es aquí donde también entra la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué? Porque hay unos delitos electorales tipificados en el artículo 386 y siguientes del Código Penal y efectivamente al momento en que se da cuenta la Fiscalía General de la Nación de alguna conducta delictiva en contra de ese sistema electoral, pues es allí entonces donde hay que aplicar la norma. Entonces, digamos que esta manifestación muy generalizada acerca de cómo funcionan las diferentes instituciones del Estado, que además se integran al momento de llevar a cabo, digamos, este tipo de organizaciones, este tipo de ejercicio programático, además, porque es un ejercicio que Colombia cada 4 años y que dependiendo efectivamente del calendario electoral, pues los ciudadanos estamos activos en Colombia para poder ejercer ese derecho al voto, ese derecho de elegir y ser elegidos. Y es allí entonces donde podemos empezar a mm, combinar esas diferentes ramas del derecho y es donde se complementa el ejercicio de una institución con la otra para poder ejercer ese control que necesita el Estado colombiano. Entonces, uno de los delitos que más, digamos, se presenta en este tema electoral es la transhumancia, ese traslado de votos de un municipio a otro, de un departamento a otro, donde de alguna manera, desde esa necesidad de algún partido político de poder tener un número mayor de votantes para su partido político y, por ejemplo, en el caso del Congreso de la República, obtener más curules en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Representantes, de esta manera entonces se empiezan a generar estas irregularidades que de alguna manera pues tienen una sanción por parte del Estado y la sanción pues es aplicable perfectamente porque nuestro Código Penal, nuestra norma penal colombiana establece los delitos contra mecanismos de participación democrática. Entonces aparece la violación al ejercicio de mecanismos de la participación ciudadana y estos delitos pues están completamente reglados y traen penas, que algunas son de multa, otras son privativas de la libertad, y que de alguna manera pues generan esa situación de desconfianza. Eh, Ejemplos reales, cuando estábamos precisamente a puertas de poder llevar a cabo la elección de nuestro Congreso de la República, yo creo que todos los ciudadanos colombianos, además de la transmisión efectivamente de nuestros medios de comunicación, podíamos darnos cuenta cómo se capturaba en flagrancia, y se capturó en flagrancia no solamente el día electoral, sino días antes,
a personas con ciertas sumas de dinero y que tenían además relación con cierto partido político en Colombia. Entonces, ahí empieza la Fiscalía General de la Nación a construir esa inferencia razonable de la posibilidad de que esa ciudadana o ciudadano que fue capturado en ese momento por estar portando y estar llevando consigo 100, 200 millones de pesos a portas de unas elecciones, pero además esa congruencia que hay frente a su vinculación con un partido político, existe la posibilidad de que se esté cometiendo algún delito electoral. El fraude, por ejemplo, al sufragante es una conducta que mediante maniobras engañosas es donde efectivamente se obtiene, por ejemplo, que un ciudadano o un extranjero habilitado por la ley vote por determinado candidato, partido o corriente política o lo hagan en blanco. Esto es efectivamente buscar la forma de engañar al sufragante. Y esto pasa mucho. Y pasa mucho, por ejemplo, cuando se presentan esas situaciones de constreñimiento frente a personas vulnerables. Y aquí es donde encontramos, por ejemplo, la preocupación del Registrador Nacional del Estado Civil días antes de las elecciones a nuestro Congreso de la República, el mismo Contralor General de la Nación, la preocupación de estas autoridades, efectivamente, donde se manifestaba, y además que esto fue noticia nacional y ha sido repetitivo por parte incluso de los líderes del gobierno nacional actuales, donde manifestaban que es que había riesgo de fraude electoral. Entonces, ahí es donde sale el Procurador General de la Nación y ahí es donde sale el Registrador Nacional del Estado Civil a decirle a Colombia cuáles son las pruebas que hay para que un dirigente que hace parte de nuestro gobierno nacional eh, genere esa acusación tan delicada desde el punto de vista de poder, de alguna manera, alterar los resultados electorales. Y pues básicamente en este país se hacen acusaciones de esa estirpe contra miembros del Estado y contra miembros de diferentes instituciones del Estado sin tener ningún elemento material probatorio, pero esto preocupa a la legitimidad institucional porque pudimos observar cómo las elecciones y cómo los resultados electorales fueron completamente transparentes. De lo que sí hubo denuncias en diferentes departamentos del país era de las presiones que se ejercían, incluso por grupos armados organizados a cierto sector de la población muy vulnerables y que de alguna manera han estado históricamente eh, constreñidos y que, por decirlo de alguna manera, para que no suene de una forma tan técnico-jurídica, amenazados por grupos armados organizados para que voten por X o Y candidato a cualquiera de las corporaciones e incluso a la presidencia de la República, a las alcaldías, a las gobernaciones. Y esto es muy frecuente que pase en Colombia. Lastimosamente, estas denuncias no alcanzan el estándar probatorio o muchas veces no alcanzan efectivamente a ser conocidas por parte de la entidad competente, que es la Fiscalía General de la Nación, precisamente por las amenazas que se ejercen a los sufragantes. Y este miedo es un miedo generalizado porque Colombia es un país que ha estado eh, gobernado lastimosamente también y de manera paralela por el miedo. Y cuando regresamos a esas actividades donde efectivamente el ciudadano colombiano no puede actuar de manera libre y voluntaria, pero además cuando nos retrocedemos 30 años atrás, digamos, a ese poder dominante que de alguna manera se ejercía por parte de grupos armados organizados y se ejercía por parte de estas personas que generaban terror y miedo a la población civil, es donde no podemos efectivamente conocer la verdad de un resultado electoral. Entonces, se genera un mapa de riesgo y se genera esa necesidad de poder tener claridad frente a lo que está pasando y si realmente el ciudadano colombiano, libre y voluntariamente, puede salir a ejercer su derecho al voto. Entonces nos encontramos con amenazas públicas donde se manifiesta que cierto departamento de Colombia está en situación de amenaza frente a que no se vayan a poder desarrollar un día electoral de manera tranquila, porque al parecer hay manifestaciones por parte de grupos armados organizados vigentes en Colombia de que pues van a perturbar el orden público. Esto genera miedo en el electorado, esto genera miedo en el sufragante. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que se puede generar entonces el fenómeno de la abstención. Y el abstencionismo lo que genera es efectivamente que la gente no salga a votar por miedo. Y también se puede presentar y se presentan bajo estas amenazas la posibilidad también de que los sufragantes salgan a votar con miedo, es decir, bajo presión. Y esto efectivamente es un delito electoral.
porque eso es efectivamente realizar un fraude al sufragante. Fraude en la inscripción de cédulas. Podemos observar cómo en muchísimas ocasiones en los puestos en las mesas de votación en diferentes sectores del país aparecían cédulas de personas fallecidas inscritas y personas sufragantes llegaban a votar con esos números de cédula. ¿Cómo hace efectivamente la organización electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, para controlar este tipo de acciones? Ahí es donde efectivamente tienen que entrar los organismos del Estado y los órganos de control a verificar efectivamente si esas cédulas que están inscritas en la registraduría y en las diferentes zonas y puestos de votación son realmente legítimas. Porque esto es un delito que se llama fraude en inscripción de cédulas. Y entonces es allí donde empezamos a revisar que nuestro ordenamiento jurídico colombiano pues, no está del todo garantizado en el ejercicio del derecho al voto, porque este tipo de situaciones se presentan y se presentan comúnmente en las jornadas electorales. Personas que aparecen votando dos veces, personas que votan a nombre de sufragantes que ya no existen o que no tienen inscritas las cédulas. Entonces ahí es donde decimos, pues por supuesto que el resultado se va a ver alterado y se va a ver alterado porque es que hubo realmente una acción delictiva por parte de quienes. Entonces ahí es donde empezamos como Fiscalía General de la Nación a poder investigar de dónde sale efectivamente ese fraude. Si sale desde los mismos organismos o si sale efectivamente de las personas que están como testigos electorales. ¿De dónde sale realmente esa información que es fraudulenta? Ahora, también se presenta mucho esa elección ilícita de candidatos. Por ejemplo, cuando hay candidatos que están inhabilitados para el desempeño de esa elección por alguna decisión judicial, disciplinaria o fiscal, y en ese orden de ideas se presentan precisamente o se postulan para esa elección popular. Pues eso también es engañar al electorado, como nos pasa y como nos ha pasado muchísimo, por lo menos en este gobierno se ha visto mucho ese fraude desde la construcción o desde la preparación profesional. Y es ahí donde podemos ver cómo sin el lleno de requisitos una persona puede llegar a ocupar un cargo público. Digamos que desde el punto de vista electoral, porque es una elección donde sale un ciudadano colombiano a depositar su voto de confianza en un ciudadano que está presentando un programa de gobierno, que está presentando un proyecto, que está presentando una propuesta para mejorar efectivamente la calidad de vida de los ciudadanos, sea cual sea el tipo de elección popular, y nos encontramos con que hay personas efectivamente que están inhabilitadas para ejercer efectivamente esa función. Entonces, les hablaba del tráfico de votos, que es la transhumancia, donde de alguna manera se traslada votos de un municipio a otro para que pueda alcanzar las mayorías, por ejemplo, en una curul o, por ejemplo, en una elección de autoridades locales. Mm, Está, por ejemplo, el voto fraudulento, que es cuando se suplanta a un ciudadano, a un extranjero habilitado por la ley, que vote más de una vez. Entonces, todo este tipo de conductas se presentan y son muy comunes y efectivamente es allí donde la Fiscalía General de la Nación debe asumir una postura rígida desde la aplicación de la norma. Y esas posturas rígidas desde la aplicación de la norma están dadas desde el mismo Código Penal, que en el artículo 386 y siguientes efectivamente nos trae pues esa violación a el sistema de participación democrática. Entonces, en este momento pues es muy importante y es una reflexión efectivamente que se hace desde el punto de vista del conocimiento jurídico, pero también desde el conocimiento, más que desde el conocimiento, lo que siempre se ha recalcado y se ha destacado por parte de esta funcionaria y por parte de esta persona, porque antes de ser funcionario soy un ser humano, y es actuar siempre bien, actuar de manera correcta, actuar desde la transparencia, actuar desde la honestidad, porque es que la honestidad es uno de los valores que se ha perdido, o no es que se haya perdido, lo que pasa es que hay personas que crecen sin saber el valor de la honestidad. Y recordemos que estos valores vienen desde la formación en casa, desde la formación en tu familia, y no se puede realmente pensar o pretender que todos los seres humanos tengamos la misma formación, pero si se puede replicar y si se puede enseñar, pues qué bueno que se aprenda, porque es que todos los ciudadanos en Colombia tenemos la oportunidad de conocer las lecciones aprendidas para poder de alguna manera mejorar en algunos aspectos y en algunas situaciones que consideremos que a veces nuestro actuar no es el mejor, pero que
bonito poder aprender efectivamente de esas experiencias ajenas o de esos espejos que nos trae en la vida para poder actuar de manera correcta y máximo cuando se trata de un funcionario público. En Colombia estamos atravesando una situación social muy difícil donde es determinante lo que vaya a ocurrir efectivamente en este proceso electoral que se viene para todos los ciudadanos colombianos porque es el futuro de un país. Y pues Colombia es un Estado social de derecho. La Constitución Política del 91 así lo reza, así lo dice, así lo ha enseñado desde su existencia. Y pues aquí es el poder del pueblo. Es el poder del pueblo, efectivamente, el que tiene en este momento la razón y el que tiene en este momento la necesidad de poder elegir bien. Entonces, pues la invitación que se hace o la invitación que podemos de alguna manera replicar es salir a votar a conciencia, porque quienes efectivamente creemos en la institucionalidad, quienes creemos efectivamente que el Estado colombiano es un Estado proteccionista, garantista, más que asistencialista, eh, tenemos la obligación efectivamente de salir a elegir bien, porque es quien nos va a presidir durante 4 años, es el futuro del país, por lo menos el futuro de los próximos 4 años, y pues ya tenemos esas experiencias aprendidas de nuestros países hermanos, de nuestros países latinoamericanos, de cómo hay modelos de Estado que no funcionan, y si hay algo que no está funcionando, pues efectivamente hay que cambiarlo. Y en Colombia, pues sistemáticamente venía gobernándose, digamos, por una ideología diferente a la que en este momento se está presidiendo en Colombia, pero pues lastimosamente esos cambios a veces tan absurdos y de un momento a otro cuando se presentan tantos errores, pero sobre todo tantas improvisaciones con el manejo de los recursos públicos y con el manejo de situaciones sociales que no se conocen, pues ahí es donde efectivamente los grandes damnificados, pues es la misma sociedad. Y todos somos víctimas, independientemente del rol que desempeñemos y del papel que cumplamos en la sociedad colombiana. Por eso es importante, primero, salir a votar a conciencia y segundo, salir a votar con honestidad y con transparencia, porque pues la Fiscalía General de la Nación efectivamente está en todos los territorios, en todo el territorio colombiano, para poder vigilar la posible comisión de alguna conducta punible. Y es importante que se conozca que los delitos electorales, si bien es cierto, son muy silenciosos y que solamente se dan cada 4 años, de alguna manera es muy importante tener en cuenta que sí existen y que estamos precisamente los delegados de la Fiscal General de la Nación en este caso, prestos para llevar a cabo cualquier conducta o por lo menos para perseguir cualquier conducta ilícita que se presente en estas jornadas electorales. Entonces, ese es el impacto que genera la aplicación del derecho penal en nuestra organización electoral, en nuestro sistema electoral y que de alguna manera es necesario hacerlo conocer, sobre todo porque quienes de manera inescrupulosa cometen estas conductas punibles, pues de manera consciente lo que pretenden es alterar los resultados electorales y eso es alterar el poder del pueblo, alterar las, eh, más que el poder del pueblo, es esa necesidad que el pueblo tiene de mandar y de decir, es que somos nosotros los que elegimos. Y el alterar precisamente los resultados electorales, lo que hacen es, o lo que se hace es irrespetar esa voluntad del pueblo. Recordemos que la voluntad del pueblo, el poder del pueblo es la democracia y Colombia hasta hoy todavía es un país democrático, que se ha intentado de alguna manera violentar ese derecho fundamental que se tiene de la libre expresión, pero afortunadamente todavía las instituciones y todavía los órganos que hacemos parte de aplicar la justicia en Colombia somos autónomos y no hemos permitido que se permee y que se actúe bajo presión por parte de otras ramas del poder público. Eso ha sido muy importante y creo que en los últimos años esa legitimidad, por lo menos de la rama judicial y esa contundencia con la que se ha actuado por parte de la rama judicial, por lo menos en los últimos años, frente a cualquier tipo de decisiones que puedan ser irregulares o puedan ser de alguna manera en contra de la misma democracia, se han pronunciado y nos hemos pronunciado de manera contundente para evitar que efectivamente se permee y para evitar que no se respete esa autonomía e independencia de esta rama del poder público. Pero sí es importante entonces conocer el impacto que genera el derecho penal efectivamente en nuestro sistema o en nuestra organización electoral, porque sí existen esos delitos electorales y tenemos que conocerlos y además saber que no solamente el delito lo puede cometer quien
instruye o quien constriñe a otro a que lo haga, sino también al que lo hace. Entonces, pues es una reflexión la noche de hoy que traemos de una manera muy consecuencial y sobre todo desde la situación social y política que está viviendo Colombia, esperando que efectivamente el próximo 31 de mayo podamos elegir bien, porque necesitamos estar bien elegidos. Entonces, para todo el auditorio, yo les agradezco muchísimo el espacio, les agradezco muchísimo efectivamente la posibilidad de poder interactuar la noche de hoy. En realidad, me gustaría que fuera el día de hoy muchísimo más amplio como ha sido en otras sesiones, pero como les indiqué al inicio de la intervención, en este momento estoy en una actividad judicial donde tengo personas privadas de la libertad para iniciar una audiencia de control de garantías y en ese orden de ideas entonces bueno, tengo 11 personas privadas de la libertad, abogados, el juez de garantías del municipio de Supía en el departamento de Caldas, que ya efectivamente me está esperando para que iniciemos esta sesión de audiencia, pero quería efectivamente estar presente con ustedes y quería efectivamente explicar un poquito ese impacto social que se genera desde la comisión de una conducta típica contra la organización electoral y contra la democracia, que efectivamente la institución de la Fiscalía General de la Nación está presente para contrarrestar estas conductas y que además es muy pertinente en el momento en el que nos encontramos, porque es un momento, es un calendario electoral donde ya pasamos uno, es decir, ya se eligió al Congreso de la República y ahorita como rama legislativa del Poder Público y estamos a puertas de elegir al representante inicial más importante de la rama ejecutiva del poder público, que es el presidente de la República. Y en ese orden de ideas tenemos que tener conciencia, como les repito, de poder ejercer bien el derecho al voto, sobre todo de manera consciente, de manera transparente. De eso se trata, de poder garantizarnos a nosotros mismos la aplicación de la democracia participativa. Entonces yo los invito a todos a que votemos bien, pero sobre todo que votemos a conciencia, que votemos de manera transparente. Yo sé que todas las personas que se unen a este conversatorio son personas supremamente conscientes de la situación que está atravesando el país y por eso los invito a que hagamos esa reflexión eh, de que a lo largo, efectivamente, de lo que pasa y el impacto que genera el no elegir bien nos afecta a todos como comunidad, nos afecta a todos como sociedad, pero sobre todo nos afecta como personas. Entonces, en ese orden de ideas, mi querida Nidia, pues muchísimas gracias por el espacio, como siempre a todos los participantes activos de este conversatorio, muchísimas gracias a todos de verdad por esa eh, eh, acogida. eh, Realmente, pues, es una preocupación muy grande lo que está ocurriendo en este momento en Colombia. Además, la comunidad internacional está muy preocupada también. La potencia de potencias mundiales está muy preocupada por el futuro de Colombia, pero yo sé que los ciudadanos colombianos estamos en este momento a puertas de elegir bien y esa es la invitación que se hace. Entonces, yo les agradezco muchísimo el espacio y qué bueno que podamos encontrarnos, Nidia, con toda la audiencia, digamos, en otro escenario, en otro momento, como siempre, porque para mí es un honor poder compartir con ustedes no solamente el conocimiento desde el punto de vista jurídico, sino también la interacción desde las experiencias aprendidas y siempre realmente es un placer poder estar en estos conversatorios y poder de alguna manera interactuar con ustedes. Son personas tan valiosas y que sobre todo todavía creen en la institucionalidad de este país. Muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias por permitirme estar esta noche con ustedes. Y obviamente seguiré pues laborando porque mi actividad laboral es una actividad muy importante porque después del derecho fundamental a la vida, es el derecho fundamental a la libertad, aquel derecho que, digamos, debe ser completamente respetado por parte de cualquier persona y por parte de las instituciones, pero les recuerdo que la Fiscalía General de la Nación es la única institución que tiene esa legitimidad para solicitar o para pedirle a un juez de la República que prive de la libertad a un ciudadano. Y efectivamente, cuando yo lo hago, les aseguro que siempre lo hago desde la aplicación de la justicia. Entonces, asimismo, los llamo a ustedes a que crean en la justicia, porque la justicia existe. Hay personas que hacemos de la justicia realmente no un saludo a la bandera, ni mucho menos una situación proscrita en cualquiera de los códigos de nuestro sistema de nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Realmente la justicia existe porque hay personas que hacemos que la justicia sea una realidad en este país. Les agradezco muchísimo a todos. Bueno, tenemos al coronel Jaime Medina.
Gracias, señora Nidia. Doctora Silvana, qué maravilla es escucharla. Dios la bendice. Usted es un ejemplo de vida, definitivamente. Doctora, tengo claro que la responsabilidad penal es individual, pero en los casos en los cuales es altamente claro para la opinión pública que hubo territorios, municipios, donde hubo votación por intimidación, por presión terrorista, y se obtuvo, por ejemplo, el 95% de votos en favor de un candidato determinado. ¿Quién investiga eso? Porque es que nadie, ni la MOE, nadie se ha pronunciado al respecto. ¿Quién lo investiga y cómo se puede actuar al respecto? Gracias. Mi coronel, como siempre es un placer poder saludarlo. Muchísimas gracias. Bueno, esto era lo que yo les explicaba. Mire, lastimosamente, Colombia es un país que todavía despliega miedo. La sociedad colombiana tiene miedo. Y si teníamos miedo hasta hace unos años, donde efectivamente había un poco más de libertad para transitar en Colombia, en cualquier lugar y en cualquier parte del territorio colombiano, pues hoy, donde tenemos esas células y donde tenemos esos grupos armados organizados al interior de las ciudades, porque es que ya no solamente es en las zonas y en los sectores rurales, es al interior de las ciudades. Y es que hoy pudimos, y la misma Fiscalía General de la Nación, o sea, esto es un pronunciamiento por parte de la misma institución a la cual represento, ya quedó completamente confirmado hasta hace unos meses. Hablábamos de lo que ocasionó y a quien tuvimos aquí también, precisamente en este conversatorio, que en paz descanse a nuestro héroe, mártir Miguel Uribe Turbay, que lo pudimos escuchar y que pudimos saber que posiblemente iba a ser la persona que iba a transformar el país. ¿Y qué pasa? Que Colombia todavía, la población colombiana es una población que todavía actúa con miedo y actúa bajo el miedo. Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de denuncias, claro, como hay que tener efectivamente el conocimiento de manera directa por parte de quien padece la situación como víctima. Un ejemplo, la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, la violencia sexual, que no son delitos investigables de oficio, sino que son delitos donde efectivamente se necesita conocer a la víctima y que la víctima pueda relatar efectivamente lo que está viviendo en la vulneración de sus derechos fundamentales. ¿Qué es lo que pasa? Que solamente existen estos comunicados generalizados, pero no tenemos una denuncia clara, directa, que haga que se active una noticia criminal y que la Fiscalía General de la Nación inicie una investigación formal. ¿Por qué? Porque les da miedo. Entonces, ¿por qué les hablaba yo de esta situación? Porque estos grupos armados organizados están dentro de las ciudades. Y hoy pudimos conocer por parte de la Fiscalía General de la Nación que efectivamente la segunda Marquetalia fue la responsable, o fueron los responsables del magnicidio del señor Miguel Uribe Turbay. ¿Y cómo entonces esperábamos todos los ciudadanos colombianos que esos acuerdos de La Habana, que ese proceso de paz que se firmó en La Habana en el año 2000, noviembre de 2016, y que hoy después de 10 años estamos viendo cómo fue un fracaso absoluto, porque esa segunda Marquetalia no solamente incumplió el acuerdo, sino que siguió delinquiendo? Entonces, la ciudadanía está llena de miedo y está llena de temor, porque es que ya no solamente es en la zona rural, es que ya en las ciudades estamos observando, y esto efectivamente pasó hace 4 años, cuando efectivamente aparece ese terrorismo urbano, que entre otras cosas yo hice parte como parte del sector justicia en este asunto, porque muy bien lo manifestaba mi coronel cuando estaba leyendo un extracto de todo lo que he tenido que hacer durante estos 20 años que le he prestado mis servicios al Estado colombiano, y fue precisamente solicitar las órdenes de captura en contra de los miembros de la primera línea del departamento de Nariño en la ciudad capital. Entonces es muy complicado cuando tenemos estas células urbanas que de alguna manera están siendo y que han sido totalmente adoctrinadas por parte de estos pensamientos rebeldes que se convirtieron efectivamente en nuestros gobernantes. Esa justicia especial para la paz, acabo de efectivamente de leer un mensaje supremamente importante, en qué momento esa justicia transicional empezó a tener asidero en Colombia. Claro, este es perdón y olvido. Y además de eso, premiar
a los señores exguerrilleros con una curul en el Congreso. Gracias a Dios esto no se dio en estas nuevas elecciones. Además, sin pagar un solo día de cárcel. O sea, estoy hablando desde un punto de vista de un lenguaje muy coloquial, pero es que así lo ven los ciudadanos colombianos. Y aquí no es que no estemos hablando de que no exista o no la posibilidad de un diálogo. Lo que pasa es que ya nos dimos cuenta que en Colombia el diálogo no, sobre todo como se presentó en el año 2016 y sobre todo cuando se le preguntó a la ciudadanía colombiana a través del plebiscito, venga, ¿está de acuerdo sí o no? ¿Está de acuerdo sí o no con ese proceso de paz? Y en Colombia salieron a votar que no, o salieron a votar que no fueron las mayorías. Y sin embargo, eso fue un hecho en Colombia. Y hasta el Premio Nobel de Paz tuvimos. ¿Será que hoy sería muy pertinente preguntarle a cualquier ciudadano colombiano, independientemente de las ideologías o de las religiones, ¿será que en Colombia hay paz? ¿Será que en Colombia realmente ese proceso de paz eh, le dio la posibilidad a los colombianos de creer que realmente el delincuente cumple su palabra? Por eso existe la Fiscalía General de la Nación también, para poder contrarrestar este tipo de situaciones. Ah, que efectivamente esa justicia especial para la paz existe en Colombia, claro, se respeta, hay quienes comparten y quienes no, pero Colombia todavía es un país con miedo. Entonces, como hay miedo a denunciar, por eso no se tiene la capacidad, o más bien, no se tiene la legitimidad para actuar por parte de la institucionalidad, en este caso por parte de la Fiscalía, para conocer de un delito electoral mientras no se denuncie. Porque lo que hay efectivamente es una denuncia pública, un riesgo de amenaza, situación de presión, pero además estábamos hablando de sectores, territorios del país donde poco eh, hay presencia de la fuerza pública, además porque la misma fuerza pública en ocasiones también está un poco atada para actuar. Sí, entonces el día de hoy ocurre una situación donde la fuerza pública reacciona, entonces aquí la fuerza pública es la mala y el policía es el malo por actuar, entonces hay una violación a los derechos fundamentales. Pero ¿y dónde está lo del derecho fundamental de nuestros miembros de la fuerza pública? Entonces, mi coronel, como no hay denuncias claras, pues entonces no se puede activar la noticia criminal. Y no es que la fiscalía no haga nada, porque es que es muy claro y a veces tenemos que soportar las quejas de la comunidad y que la comunidad se adolece. No es que la fiscalía no hizo, es que la fiscalía no hace. Lo que pasa es que a veces también la fiscalía necesita conocer el hecho concreto, porque si no hay hecho concreto, entonces esto se queda en una investigación vaga. Eso es lo que pasa, mi coronel. Qué bien argumentada su respuesta. Gracias, doctora. Gracias, señora Nidia. Bueno, gracias, a menos que el doctor, que el coronel Homero quiera decir una palabrita de despedida a la doctora. Solamente es un gran honor tenerla acá, un gran placer que esté con nosotros. Escucharla da un aspecto muy positivo y de confianza en que las instituciones van a responder mientras haya personas que administran justicia como usted y muchos otros. Este proceso electoral va a tener que depender mucho en la acción de ustedes, que son los que administran justicia en nombre de la ley y por designación de Dios. Dios la bendiga, doctora. Esperamos Mi tenerla por coronel, aquí. muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras y a toda de hoy. Les agradezco muchísimo realmente por escucharme, por compartir este espacio, por interactuar. Doña Nidia, busquemos un espacio, no sé cuándo tenemos una próxima sesión, pero sí sería muy chévere poder compartir todo esto y poder mirar de cara efectivamente los resultados electorales, qué fue lo que pasó y si de todas maneras todas estas conversaciones, estas interacciones que hemos tenido han servido un poco para concientizarnos. Yo les agradezco muchísimo el espacio y la participación y como siempre a Nidia por tenerme en cuenta para estos conversatorios que son tan importantes y tan nutridos para todos ustedes, igualmente para mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias y suerte Muchas esta noche. gracias. Que Dios la bendiga y gracias por Hasta aceptar nuestra luego. invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo gigante y por favor, vamos a elegir bien, porque acuérdense que es el futuro de todos los colombianos. Qué motivante escucharla, doctora. Gracias. Muchas Gracias Claro a que sí, ustedes. gracias. doctora. Que estén muy Gracias. bien. Muchas gracias. ¿No?